Bendecimos la vida de cada uno del que está aquí presente. ¿Cómo están todos? Siempre es motivo de gozo que nos podamos ver, podamos disfrutarnos los unos con los otros y que podamos poner en orden y que podamos sentarnos a comer el pan que se sirve en Cristo Jesús, la cual todos somos partícipes de lo que Dios pone a la mesa. Siempre hacemos alusión y hacemos una alegoría que las madres o los padres, aquellos que tienen la virtud de cocinar, principalmente cuando los niños están pequeños, sienten un gran gozo cuando preparan la comida del niño, pero más gozo siente cuando logra ver que el niño se la come toda. Por eso usted ve el niño pequeño que una de las cosas que celebran es que van ante la madre con el plato vacío y dicen, me la comí toda. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos algún día generar ese sentido y decirle, Dios, me comí todo lo que me pusiste? Porque muchas veces nos ponen la comida y no nos comemos lo que nos ponen en la mesa. Entonces, ¿cómo Dios de una forma puede suministrarle el alimento? Yo sé que nosotros fuimos reconfigurados en algunos aspectos, basado en el ámbito de que se decía que cuando le tocaba a la persona la prédica, se decía, mira, y ahora viene el plato fuerte. Esto llevaba a que nosotros consideramos que todo lo que pasó antes de tenía menor valor. Y eso hacía que nosotros valoráramos una cosa más que la otra. Dentro de esa valoración, entonces hacía que a personas trataban de, si le tomaba lo tarde, trataban de llegar por lo menos para escuchar el mensaje porque era el plato fuerte. Y no generaba ese nivel de valoración a la persona que ministraba la apertura, que establecía la palabra al comienzo. Y no valoraba lo que se ministraba a través de la palabra cantada, o lo que Dios hablaba también a través de la administración de las ofrendas. Yo una vez le decía a la iglesia que habían algunas personas que si lo llevaban a un lugar a hacer una apertura, no sabían cómo se podía hacer una apertura, porque dentro de su costumbre nunca estaba llegar temprano, entonces no se sabía cómo oraba. Y quiero hacer alusión a esto porque hoy, en el día de hoy, tuvimos una apertura muy bonita donde se estableció, y les recomiendo a las personas que los que puedan volver a oír la transmisión y poder rescatar y poder tomar nota de lo que se estableció al momento, por favor hágalo, porque es de alto valor. Una de las cosas que nosotros los que bregamos con negocio de comida, luchamos, hay un problema que luchamos a menudo y es con el decomiso. El decomiso nosotros llamamos decomiso por lo regular a la comida que se cocinó pero que el cliente no compró. Tú pones por ejemplo una habichuela desde la mañana y a veces a las 4 de la tarde, si no se vendió, tú tienes que botarla porque entra en un periodo de descomposición. Entonces, en ese periodo de descomposición se convierte en decomiso. Entonces, ¿cómo nosotros definiendo la tarea y la misión de la iglesia, diciendo que tiene característica eterna, cómo a veces nosotros no caemos en esos decomisos y esa falta de valoración de aquellas cosas que el Señor está poniendo a la mesa? Por lo tanto, trato de generar un sentido de advertencia sobre todos ustedes, para que el Señor pueda aumentar la valoración en ustedes y ese sentido de importancia. Nosotros podamos entender qué Dios está tratando y qué tanto nosotros somos partícipes. Yo tuve una experiencia súper rara esta semana, porque yo me pongo a analizar todas las cosas que me pasan por el lado a veces y papi como diputado es su primera campaña, donde es su primera etapa navideña. Y una de las cosas que en este periodo de Navidad se han dado muchos regalos, pero llega un momento donde papi dice, yo tengo que salir del lugar donde se está dando, porque la gente no cede, no se sacia. Mientras se está dando, siempre él tiene demanda. Como si decimos que lo de Dios es una fuente, muchas veces nuestra demanda es tan baja. Es increíble cómo el nivel de interés en los asuntos del mundo
es tan alto comparado a los asuntos de la vida de Dios. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo suceden estas cosas? Y hay un texto que yo quisiera que nosotros me acompañen en las Escrituras, en el libro de Efesios 4:18. Es un texto que vengo meditando esta semana en una conversación que tenía con mi esposa y le comentaba Efesios 4:18, y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí viene una palabra, la cual es la que le hace fuerza, donde dice ajenos de la vida de Dios. Ajenos. Quédese mismo sentado e incline su rostro. Yo quiero que oremos. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras, porque en ella entendemos que encontramos la palabra de Dios. Permite, Señor, que sean esta poniendo el fundamento correcto sobre nosotros. Que toda estrategia humana, toda artimaña del enemigo no cedan ante la distracción sobre nosotros, Señor. Permite que podamos poner el nivel más alto de atención, que podamos, y que la palabra en nosotros encuentre cabida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, parte de lo que vengo meditando con respecto a lo que es ajeno a la vida de Dios, y es como nosotros hace varias semanas venimos trabajando algo, y me puse a meditar qué es ser ajenos a la vida de Dios, qué es estar ajeno. Y la palabra ajeno está ligada, aparece tres veces esta palabra en su término, en el término original en que se escribe, aparece 3 veces en la Biblia. Y una palabra, esas palabras, aunque es el mismo término, aparece con 3 palabras distintas. La primera palabra es ajeno, la segunda es alejado y la tercera es extraños a lo que se está diciendo. En unos momentos lo menciona el libro de Colosenses, donde dice, ustedes en otro tiempo eran extraños. O el libro de Efesios también dice, ustedes en un momento estaban alejados de la ciudadanía de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar y pasan un sinnúmero de cosas y luego la gente te cuenta y te dice, ¿tú no te diste cuenta de lo que estaba pasando? Y tú dices, no. ¿Por qué tú no te diste cuenta? Porque tú estás ajeno a lo que estaba pasando. Ahorita yo iba en la Luperón y hubo un pequeño accidente donde yo no lo vi, pero ya había pasado. Simplemente vi los vehículos y papi me dijo, ¿tú no viste cómo él se desmontó y iban armados? Yo digo, no, porque yo estaba ajeno a lo que estaba pasando. Como nosotros muchas veces sin darnos cuenta están pasando cosas, así como Jacob cuando tuvo el encuentro, que dice que ciertamente Jehová estaba aquí y yo no me había dado cuenta. Él no se había dado cuenta, ¿por qué? Porque estaba ajeno a lo que estaba pasando. Entonces por eso le citaba la semana pasada entre el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el capítulo 4, como dice, si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque lo que está tratando de decir el texto, yo no quiero que ustedes oigan la voz de Dios, que Él está hablando por medio del Hijo, y la reacción tuya sea que esté ajeno a lo que está sucediendo. Y hay muchas formas de nosotros podemos expresar si estamos ajenos o no, y la palabra ajeno se puede expresar basado en el compromiso o la acción que produce en ti lo que se te está diciendo. ¿Cuántos de ustedes nos han incomodado, principalmente los que tienen hijos, que le están diciendo a su hijo algo y tú ves como que no reacciona porque él entra como ajeno a lo que tú estás diciendo y eso te produce un sentido de incomodidad enorme? ¿Cuántos han pasado esa situación? Que se ponen enormes y es que tú no estás oyendo, tú estás vendido, le dicen a los hijos. Tú eres sordo, tú te incomodas porque tú estás ajeno a lo que está pasando. Entonces, como Dios de una forma u otra está produciendo en nosotros como iglesia algunos elementos que necesitan producir, que necesitan un accionar en cada uno de nosotros, donde debe traer una revisión a algunas cosas. Y yo decía, hay unas cuantas cosas que enseñábamos esta mañana que yo quisiera repetirla, porque no hay medicina que lo primero no lo anteceda a un diagnóstico.
Por lo tanto, no hay una enfermedad, no hay una cura que primero no existiera la enfermedad. Y nosotros deberíamos revisar algunos elementos, no necesariamente porque estemos de acuerdo o no, sino por el resultado que nosotros estamos viendo. Por eso decía que Dios tiene que levantar en nosotros los sentidos de alertas para que nosotros podamos, porque una de las cosas que nosotros muchas veces hemos tranquilizado en nuestra conciencia y es ante la ausencia de resultado. Y yo, una de las cosas que estoy tratando de poner en ustedes, señores, es de urgencia, que podamos entender y que podamos elevar con claridad cuando la cosa no está marchando bien, cuando el resultado no está conforme a lo que la palabra está diciendo y poder decir algo no anda bien, sea porque sea el diagnóstico que usted quiera buscarle, sea porque usted le buscó la X o le buscó la Y, porque sea, pero nosotros tenemos que llegar al punto de poder autoanalizar y revisar lo que nosotros estamos haciendo, porque muchas de nuestras cosas no podemos que el tiempo no pase y lo que nos produzca cansancio. Todo ser humano que de una forma u otra siembra, una de las cosas que quisiera ver el fruto de lo que está haciendo. Quisiera ver si el resultado que está tomando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar al punto de que no estemos ajenos a lo que Dios está produciendo en la vida de nosotros? Entonces, usted puede hacerlo por la vía que usted quiera, pero tiene que buscar la forma en que el resultado de lo que está produciendo y qué está convirtiéndose lo que usted está haciendo. Una de las cosas que yo siempre he dicho, que muchos dicen que las canciones de amor de los 80, los 90 son las mejores. Y yo digo, es verdad, son las mejores en cuanto a la letra. Yo lo que necesito que usted vea qué produjo esa canción en aquellos que la cantaron. En qué se convirtieron ellos mismos. Entonces eso hace que a mí no me importa qué tiene la letra. A mí no me importa si le canta al amor, si no le canta al amor, si son las mejores letras. Yo tengo que ver que lo que produjo en ellos, todos, señores, todos esos artistas, todo que Camilo Sesto, que el Puma, todos esos artistas cayeron en grandes depresiones, droga, alcohol, vicios, juegos. Se volvieron nada. Entonces nosotros hemos producido una separación entre lo que la gente hace y lo que la gente es. Y no debería separarse una cosa de la otra. Incluso parte de la que nosotros hemos dicho, y no como iglesia, sino en el mundo, donde a mí no me importa, yo no tengo que meterme en tu vida personal. Mi vida profesional es una cosa y mi vida personal es otra. Y este argumento se eleva para nosotros justificar la inmoralidad. Ah, no, porque tú eres homosexual, pero aquí tú tienes una relación profesional. A mí no me importa lo que tú hagas en tu vida personal. Si yo cumplo con mi trabajo, si yo cumplo con el estándar, ya para mí está bien. Y por eso mucha gente que a veces aparece en videos haciendo prácticas inmorales que no son conformes a lo que la cultura aprueba. Lo que la gente dice es, yo no juzgo a nadie porque a mí no me importa lo que cada quien haga con su vida personal. Déjame decirte que eso en el mundo podría ser así, pero aquí en la iglesia no funciona así. Sí me importa tu vida personal porque tu vida personal es la expresión de lo que tú eres. Todo lo que tú haces es reflejado basado en lo que tú eres. Y si lo que tú haces tiene problemas de defecto, es porque hay algo mal en lo que tú eres. Entonces nosotros tenemos que producir esos autoanálisis para que nosotros podamos ver qué es lo que estamos haciendo, porque si lo que estamos haciendo no está marchando conforme a lo que Dios quiere, es producto que hay que revisar lo que nosotros somos. Y sabemos que tenemos dos realidades. Tenemos una realidad de que nosotros estamos completos en Cristo, somos hijos de Dios. Son palabras muy bonitas y por posición la definimos hermosa. Estamos completos en Cristo, tenemos la plenitud, en nosotros habita la plenitud de aquel. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos más que vencedores. Lo tenemos todo. El asunto es que cómo nosotros vamos a conciliar el hombre que es perfecto en el espíritu con el hombre de la vida que lucha en el día a día, y necesitamos que los recursos a la cual Dios le dio por posición, él los pueda tener acceso en su vida diaria. Yo pongo un ejemplo esta mañana que decía que todo lo que nosotros somos en Cristo, muchas veces cuando la inmadurez habita en nosotros, se parece a un certificado financiero.
yo agarro $1,000,000 y voy y lo pongo a mi nombre y digo, mira, al final del año, yo hice un contrato por un año, $1,000,000. El asunto está que en febrero yo necesito $200,000. Como dicen algunos de ustedes, una palabra que contiene 4 letras, bobo. Y tú teniendo el dinero en el banco, no puedes acceder a los recursos. He visto personas que teniendo dinero en el banco con certificados financieros han tenido que pasar hambre y pasar procesos difíciles porque no pueden acceder a los recursos porque ellos de manera voluntaria pusieron un bloqueo. Entonces muchos de nosotros tenemos una realidad en Cristo que nosotros de manera voluntaria hemos puesto un bloqueo que no podemos acceder a los recursos de lo que nosotros somos en Cristo. Entonces el libro de Gálatas dice, mas cuando el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es dueño y señor de todo. Te dicen señor, tú eres dueño de eso, pero tú no ganas nada. No sé, miren, ¿cuántos de ustedes vieron la novela Pasión de Gavilanes? Todo, ¿verdad? Un llamado a arrepentimiento. Ustedes saben, tú no. Él no la vio, él nada más oyó que se la contaron. Ustedes saben que el hermano de uno de los hermanos, creo que se llamaba, no, Oscar creo que era, o Juan, no, Juan no, era el tercero como Franco. Sí. Franco, sí, eso de la pasada de vivir, que para algunos es pasado y para otros es presente. Pero ¿qué pasa? Él en un momento se casa con la viejita se muere y le deja todo. Y él teniendo todo, va un empleado donde sus hermanos le dicen, señores, pero su hermano es dueño de todo, pero lo tienen durmiendo como esclavo. Lo tienen durmiendo como esclavo. Entonces él dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y cuando ellos van allá, ellos actúan para devolverle la posición de señor a él. Pero note que la realidad de lo que él era no dependió de lo que sus hermanos hicieron. Los hermanos hicieron fue algo para que él tuviera acceso a los recursos que ya eran de él. Los hermanos no fueron y le dijeron un cheque, ¿cuánto tú necesitas? $1,000,000, toma, no. Sino que ellos le dijeron cómo él podía tener acceso a los recursos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude por medio de la medida de gracia que habita en los hijos de Dios, que funcionan como cuerpo, para que nosotros nos ayude a nosotros poder acceder a los recursos, señores. Hay una palabra que se mencionó hace como 3 años, la cual tengo que volver a repetirla, y es que decía, el evangelio tiene que convertirse en nosotros en un elemento funcional. Tiene que funcionar en nuestra vida diaria, tiene que funcionar. Si no funciona este evangelio en la realidad de la vida, algo anda mal. Tiene que funcionarte, señores. Tú no puedes acostumbrarte. Nosotros nos acostumbramos al fracaso, nos acostumbramos a que nuestra vida vaya despalotándose, vaya cayéndose, diciendo un evangelio y predicando un evangelio donde Dios todo lo puede y tú tienes una miseria donde tú no aguantas la realidad de lo que tú tienes. Y nos hemos conformado, nuestra conciencia se ha tranquilizado y nuestro accionar se ha paralizado producto de esa realidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces es necesario que nosotros podamos. Están haciendo competencia los niños. Sí, una maestra de niños chiquitos. Entonces, toda esa realidad de lo que nosotros somos, tenemos que tratar porque muchos de nosotros hemos puesto en calidad de certificado financiero la realidad de que nosotros somos en Cristo.
Y hay que ver cuál ha sido esa parálisis, porque muchos de nosotros hemos puesto ese bloqueo, esos recursos, producto de que yo no quiero cambiar, yo soy así, a mí no me importa lo que el otro diga, yo estoy de acuerdo, acostumbrado, y Dios mandándote señales de diferentes vías, y tú ajeno a la vida de Dios. Citaba algo esta mañana que la cualquiera vuelve a citar, y es que tercera de Juan capítulo 1, del verso 1 al 4, una de las cosas que nosotros predicamos hace varios domingos, y yo quiero volver a traerlo a la memoria, y es uno de los textos que más a mí me ha llamado mucho la atención, producto de que se identifica mucho con la realidad de la que nosotros hoy estamos viviendo como cultura. Tercera de Juan decía: el anciano gallo, el amado, a quien amo, a quien amo en la verdad. Note cómo dice a quien amo y dice en la verdad. La palabra en hay una preposición que indica posición de lugar. Y ese en indica dentro. El amor que Juan le tiene a Gallo es un amor que está dentro de la verdad. Y lo que hace que ese amor se conjugue es que él la ama en la verdad. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí el verso 3, el verso 4 es de la parte que más hace que mi corazón salte. Y es que dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y yo quiero que ustedes hagan un paréntesis, porque a mí me llena de alegría cuando dijo vinieron los hermanos. Ese venir de los hermanos, si usted analiza la narrativa bíblica, se da cuenta que varias veces hubo un venir de los hermanos, pero cada vez que fueron ante Pablo, en este caso escribió Juan, pero cuando ese venir de los hermanos fueron ante Pablo, fue a darle queja. Cuando vinieron los de Cloé a mencionar lo que había en Corinto, lo que le dijeron a Pablo: hay un desorden. Hay una gente que está dividiéndose, uno que dice que creen en Apolo, otro que dice que creen en ti, otro dice que creen en Pedro, o en el tercer capítulo dice: ¿acaso vosotros no sois niños? Porque entre ustedes disensiones, contienda. El conocimiento lo utilizaban ellos para producir en ellos golpear a la persona. Atento que yo entendía. Y es la única parte donde Pablo dice: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. A la hora de ir a comer, a mí se me importaba que al hermano no le importara lo que yo comiera. A la hora de celebrar la cena del Señor, iban y comían de primero y iban a jaltarse y maltrataban al pobre. Y es la única carta donde hay que hablar de amor. Entonces, los de Cloé fueron a darle queja. Cuando le informaron a Pablo acerca de Gálatas, lo que le dijeron: esta gente empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. O cuando hablaron de la iglesia de la Odisea, acerca de lo que fue la tibieza del comportamiento en el que él tenía, constantemente a los escritores se les mandó mensajes, y muchas veces esos mensajes eran negativos. Sin embargo, el mensaje que le llegó de Gallo era que le dieron testimonio de tu verdad. Y noten la segunda parte del texto cuando dice de tu verdad. Y hay una segunda parte donde dice: me dieron primero testimonio de qué, de tu verdad. Y él dice: no simplemente me dijeron de tu verdad, sino de cómo andas en la verdad. Y aquí se divide, porque ahí vemos algunos que podemos hablar de la verdad, pero no andar en la verdad. Y es algo interesante que nosotros podamos hacer el match, porque muchos de nosotros hemos aprendido la terminología, aprendemos el lenguaje y aprendemos qué es verdad. Lo que se nos ha hecho difícil es que aprendamos cómo se camina en ella, pero hablarla lo aprendemos más rápido. Y por eso es una de las cosas en la cual yo quisiera, en la cual me está generando cierta inquietud, y quiero comunicársela a ustedes para poder generar cierto nivel de incertidumbre, pero no para generar a ustedes una crisis que lo paralice, sino para que lo ocupe y puedan generar tarea para que, conforme al diseño de Dios, pueda producir en ustedes una activación que quite la parálisis interna que muchos estamos cargando con ella. Y que algunos de nosotros, señores, me genera una preocupación enorme. Algunos de nosotros hemos sido partícipes de lo que aquí se sirve como comida y lo que ha producido en nosotros, que hemos alimentado el razonamiento, pero no el entendimiento. Y hay una diferencia enorme entre la razón y el entendimiento, porque la razón te hace más lógico, pero el entendimiento te compromete. Entonces no ganamos nada que tú vengas y alimentes la razón y sea una persona que ahora todo lo razones, pero no entiendas nada.
Y todo lo que se te pone como verdad, tú lo llevas a la razón. A ver si 2 más 2 te dan 4. O a ver si cuadra entre la cajita que tú encerraste, que Dios te iba a operar de esa forma. Y eso ha suprimido lo que es la fe, la convicción. Y hemos dejado atrás producto de que ahora yo razono. Entonces, ¿cómo nosotros podemos producir en nosotros entender qué es lo que está pasando en nosotros? Si lo que estoy haciendo razón o si en verdad estoy entendiendo. Y tú no tienes que hacer un análisis muy grande para darte cuenta qué está pasando en tu vida. Simplemente tienes que ver si lo que se te está diciendo, tú te estás comprometiendo con esto o simplemente lo estás aprendiendo. Y algunos de nosotros hemos aprendido de qué se debe cantar, qué no, de qué forma se debe predicar, de qué no, qué cosas deben de hacerse y qué no. Está bien, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tú termines en estas cosas si al final tú no puedes comprometerte con el mensaje? Y por eso no digamos, señores, que nos comprometemos con la verdad si nosotros no estamos dispuestos a padecer por ella, si no estamos dispuestos a cargar con el peso de lo que esto representa. Por eso es que este evangelio es sufrido, pero no es sufrido para que usted vaya a entender bajo la pasada manera de vivir que hay que pagar el precio de la gracia. No es sufrido porque tú tienes que darlo todo. Es sufrido porque tienes que negarte a ti mismo. Es sufrido porque tienes que dejar padre, madre, tienes que coger la cruz y seguirla. Es sufrido porque tienes que morir tú. Pero si no hay una muerte, no hay un gozo. Entonces por eso Pablo, en un momento, el mejor ejemplo de Pablo, señores, yo les recomiendo a ustedes que lean en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 2. Esta semana lo leí 2 veces. Me encanta cómo Pablo se despoja y dice: yo podía hacer carga a ustedes, pero fue tanto el afecto que di a ustedes como la nodriza cuida a un niño, porque me entregué. El amor por la verdad tiene que producir una entrega en nosotros, que tiene que producir un despertar, un compromiso, que si esto no se da, es posible que tú lo que estás convertido en una persona lógica. Y tenemos que cuidarnos de saber si somos seres lógicos o si somos seres entendidos. Porque, y vamos a orar de tal forma, si mi lógica no lo procesa, entonces lo que produce es una resistencia. Y es peligroso porque la lógica invalida lo que es la fe. Porque tú no tienes sentido. Señor, y uno de los peligros más grandes que nosotros tenemos es cómo la verdad, el entendimiento de la verdad no nos lleva a nosotros a invalidar y tener la convicción. Yo leía hoy en la primera carta estadounidense, en el capítulo 3 creo que era, y decía: yo oro incesantemente, creo que dice incesantemente, de manera constante. Y una de las cosas que le oro a Dios, señores, miren, le voy a decir algo que le he dicho a algunos. El Señor me ha permitido a veces ser muy inquieto, y el ser inquieto me ha permitido aprender muchas cosas. Y una de las cosas que cada vez que voy a predicar, con la cual lucho y le pido a Dios que no me permita que el conocimiento que tenga entienda que yo deba poner mi confianza en eso. Porque llega un momento donde sabemos tanto que nos olvidamos de la operatividad de Dios en nuestras vidas. Nos olvidamos de eso. Y eso se afecta mucho, incluso en la oración. Porque entendemos el diseño de la oración, cómo opera, y llega un momento de que ya no oramos ni siquiera. No hacemos nada. Y por eso es interesante que nosotros podamos volver y reconocer algunos tipos de cosas. Y por eso hoy quisiera aclarar unos puntos para traer cierta claridad a ustedes. Hemos venido tratando un tema hace 2 semanas donde decimos que hay cosas que tenemos que devolver atrás. La pregunta que le ha generado a algunos confusión y la cual es válida, porque entiendo que Dios en este operar, lo que está produciendo en nosotros que levantemos los pies y el calón vaya apareciendo en el camino. Porque si empezamos a entender a que Dios
Sube esa escalera, ok, ¿dónde está? Si no la veo, no empiezo. Y entendamos que lo primero que Dios hizo con Abraham fue: sal de tu tierra y tu parentela. ¿Para dónde? Cuando salga a una tierra que te mostraré. Cuando salga a una tierra, pero hasta que no salga, no te la voy a mostrar. Así mismo son los cambios que Dios va a producir en nuestra vida, que hasta que nosotros no empecemos a accionar es muy difícil que veamos el camino para donde vamos. Porque la lógica y el razonamiento se antepone entre nosotros. Y yo entiendo que una de las cosas que el Señor tiene que permitir en nosotros, poder devolver ese elemento de confianza. Yo recuerdo en la pasada manera de vivir en el Evangelio, mucha gente decían, mucho adueñado de la ignorancia, pero decían: mira, Dios me mandó para Santiago. ¿Y cómo? Yo no sé, yo me voy ahí. Y llegaban. Y cómo la confianza en Dios hacía que los recursos lo vieran en el camino. Y a veces la lógica en nosotros, el razonamiento es tan fuerte que te dicen: ve. Y tú levantas 150 argumentos, que no tengo combustible, que el vehículo hay que cambiar el aceite, todos los argumentos. Y eso ha puesto que tú nada más te vas cuando entiendes que tú andas con los recursos, porque sales sin la esperanza que Dios te pondrá algo más. Sales sin la confianza que Dios te pondrá algo más. Porque si tú sabes que para ir para Santiago necesitas 1,000 pesos, tú, si no tienes los 1,200 pesos, no te mueves. Porque tu confianza está puesta en ti. Es importante que aclaremos que cuando estamos hablando de devolver, no estamos hablando de volver a los rudimentos. En un momento Pablo dice: si lo que antes edifiqué, destruí, vuelvo a edificar, transgresor me hago. No. Cuando estamos hablando de devolver, no estamos refiriendo a nosotros volver a las prácticas que de una forma u otra entendemos que no era la correcta. No estamos hablando de volver a las sombras. No estamos hablando de volver a lo que es el espiritismo. No estamos hablando de volver a elevar las emociones y poner en un lugar como si estas necesitan pleitesía. No estamos hablando de eso. Por el devolverse tiene acciones que hay dos comportamientos que nosotros tenemos que hacer. La primera es que hay acciones que en el devolverse no deben volver a repetirse. Bien, hay cosas que nosotros practicamos en el pasado que no deben volver a hacerse, deben quedar, deben enterrarse, pero hay otras que deben de volver a hacerse, porque el sentido, lo que hay que hacer es cambiar la sustancia para no eliminar la práctica. Que nosotros podamos cambiar la sustancia de lo que se hacía, pero no eliminar la práctica. Yo le decía la semana pasada, yo decía esta semana, hablaba con unas personas, algo que me preocupaba mucho. Yo estoy últimamente con muchas preocupaciones, pero téngame paciencia, como decía Pablo. Y que decía que nosotros en un momento, por ejemplo, yo antes producía mucho el deseo de querer levantarme a las 3 de la mañana a orar. Los lunes yo me desconectaba y oraba, porque yo entendía que ese modelo me producía en mí más llenura. Entonces, una de las cosas que el Señor está produciendo, una inquietud, es que la motivación era llenura, ¿verdad? Ya no entendemos que funciona así, pero tenemos que cambiar la sustancia. Pero esos momentos donde nosotros sacamos para intimar, para tener comunión con Dios, entonces elimino la sustancia, la cambio por la realidad de lo que el entendimiento me ha permitido entender, pero no suprimo la práctica. Porque muchas cosas nosotros le hemos suprimido y hemos quedado en un limbo. Yo le decía a unas personas esta semana, nosotros hoy en día, y lo quiero complementar con algo que enseñaba esta mañana, el espíritu, señores, de emprendedurismo está atacando fuertemente la iglesia. Y eso ha producido, señores, una ausencia en la presencialidad. Donde tú tienes personas que en su cuerpo están presentes, pero su mente están en el negocio que van a hacer cuando salgan de aquí, en el que escribió, en el producto que van a vender, en las cosas que están haciendo, en lo que dejó en la casa, en el negocio que dejó a media. Y yo sé, señores, que yo
No debo de producir algunos comportamientos que hacía antes, pero hay algunos de nosotros, señores, que si te dicen vamos a hacer un retiro, vamos a desconectarnos un día, tienen problemas, que hay en crisis, no pueden desconectarse un día. Hay algunos de nosotros que si nos quitan el celular caemos en crisis. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que devolver atrás. Yo hablaba con Ángel esta mañana, yo le decía a Ángel, yo estoy tratando de ver cómo el año que viene yo quisiera ser, a mí, una de las personas que me golpea más, ¿saben quién es? El bravo. El bravo. Dirás tú, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el bravo no importa que sea 24 o 31 de diciembre, si cayó domingo, esos cuartos yo no lo quiero. Esos cuartos yo no lo quiero. Nosotros con un espíritu de emprendedurismo estamos que últimamente no nos desconectamos nunca. Nos invitan por una actividad, se nos hace tan difícil de desconectarnos que hasta llega a tiempo, un problema. Porque el nivel de desconexión que tiene, señores, y le decía yo a Ángel, una cosa que yo le oro a Dios que nos permita vivir con menos. Porque lo que ha producido los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida en nosotros, es que ha producido en nosotros un nivel de ansiedad que no nos permite detenernos nunca. Y eso ha impedido que usted estando aquí pueda disfrutar a plenitud. Debemos llegar a un momento, señores, y le digo con el corazón, como a veces se lo digo en la mano, que nosotros podamos apagar los celulares y que no tengamos miedo a que el tiempo pase. Y que las horas pasen y que nuestro nivel de atención sea puesto en lo que Dios está produciendo, más en lo que yo voy a hacer después que salga de aquí. Que no me importa que me llamen o no me llamen, no me importa que se queme lo que se vaya a quemar. Yo tengo un momento donde para mí tiene algo sagrado y a mí no me importa lo que va a pasar afuera. Y no es que yo voy a entrar a un nivel de responsabilidad, pero que la gente pueda leer con claridad qué para mí tiene valor. Yo estaba ahorita en la prédica y Madiel me escribe ahorita en la mañana. Yo pensaba que le pasaba algo y le cogí y me dice, mira, yo necesito un favor para algo, que tengo una urgencia. Y yo le dije ahorita, no me llame para cosas como esa. Cuando yo estoy concentrado, yo no quiero, yo estoy luchando para que cuando estoy en una cosa no me meta otra cosa. Y si tengo que apagar el celular, hay que apagarlo, que uno entienda que nuestro comportamiento diga qué es lo que tiene valor. Pero no podemos llegar a un punto que estemos aquí con un chat y de repente salimos con una llamada. Mejor no vengas. En un momento el pueblo de Israel, en el libro de Malaquías, o Miqueas, no recuerdo bien. Miqueas dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Y será con el becerro de un año? Y dice, no va a verse suficiente, porque agarraban el becerro manco para dárselo a Dios. Le estaban dando las cosas que no tenían valor, lo imperfecto, lo defectuoso. Entonces, ¿verdad? Esa gente manejaba un ambiente de un pacto donde el sacrificio valía, donde el animal era lo que tenía que hacer. Pero el culto que es racional, que eres tú, evalúate como cordero a ver cuál es la calidad de animal que eres. Evalúate a ver qué tipo de animal tú eres. Si tú eres un corderito con la pierna rota, si tienes de perfecto, evalúate la calidad de ofrenda que tú te estás entregando. A ver si tiene un estándar de pasar como la ofrenda. ¿Con qué me presentaré? Muchos de nosotros, así como Miqueas decía, tenemos que decirlo. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Porque los argumentos y razonamientos lógicos de que Jehová en verdad habita en nosotros nos ha llevado a un punto de un descuido donde no me importa entonces lo que doy. Y si doy el tiempo lo doy a media, y si estoy aquí estoy a mitad, y si vengo o no vengo, si están cantando, estoy ajeno a la vida de Dios. Y hay muchas cosas que están produciendo esa desconexión y estamos ajenos. Y ustedes ven que lo que cantan ministrando algo hermoso, donde hay gente encontrada, pero tú deberíamos implementar un día para forma de evaluación, instalar una cámara aquí. Para que usted se vea. De verdad, para que usted se vea. Cómo a veces
Tú sientes desde aquí adelante que la gloria de Dios está siendo expresada por medio de su Hijo a través de la palabra que está siendo establecida, y tú estás ajeno así. Estás así porque estás ajeno, alejado. Y aquel que la Biblia dice que estaba ajeno a la vida de Dios no tenía cruz, no tenía forma de acceder al trono del Padre. Pero dice que vosotros en otro tiempo. Pero Pablo le dijo a ellos, vosotros en otro tiempo, porque reconoció que el tiempo actual ya ellos no están en la condición. Pero usted tiene que preguntarse si vosotros todavía están en ese otro tiempo, que estás alejado de la vida de Dios. Y por eso tiene que producir un nivel de confrontación en ustedes, señores, de qué tan ajeno yo estoy a la vida de Dios. Los afanes nos tienen invadidos, señores, en nosotros. Miren, hay cosas que yo no debería decírselas porque se convierten en elementos de juicio. Pero yo voy a correr el riesgo. Yo a veces me he puesto a pensar y digo, ¿será mejor que fuésemos empleados? Yo digo, ¿será mejor que fuéramos empleados? ¿Tuve algún empleado, por ejemplo, Wilmer, que trabaja de lunes a viernes, que ante Dios le digo, señores, que fácilmente no gana la tercera parte de algunos emprendedores de los que aquí? Quizá no gana la tercera parte. Quizá hay algunos que le duplican el sueldo hasta por 5. Pero ¿de qué sirve si al final eres esclavo de eso? ¿De qué sirve? Yo le decía a Ángel que a veces tú tienes un endeudamiento. Nosotros hemos sido tan seducidos que tú tienes un endeudamiento donde tú dices, yo gano 1,000 pesos, estoy endeudado hasta los 1,050. Y tú te empiezas a trabajar y logras que tu ingreso aumente a los 1,200. Ya cubre tu endeudamiento. Pero el deseo de más hace que esos 150 tú lo comprometas para entonces tener que buscar 1,500. Y le digo por experiencia propia a muchos que hoy están en afán, mire ese 5 años atrás para que vean que van a estar en el mismito afán. En la misma película, como en el mismo círculo. Por eso decía, hay acciones que deben ser descartadas, pero hay otras que lo que tiene que cambiar la sustancia para que nosotros podamos. Una de las cosas que el Señor tiene que producir en nosotros, que podamos instalar en nosotros lo que es el sentido de lo sagrado. Con entendimiento, pero lo sagrado. Para mí eso es sagrado. Yo hice un compromiso y eso debe ser sagrado. Antes lo sagrado era porque yo entendía que mi salvación dependía de eso. Pero ahora tú no tienes que entender que tu salvación dependa de eso, pero entiende que es parte de lo que con qué me presentaré. Por eso es que dice Romanos 12:2, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es el culto racional. Y muchos de nosotros tenemos que analizar la calidad de sacrificios que nosotros estamos haciendo. Les recuerdo algo que dije el domingo pasado y vuelvo. El mal uso no nos debe llevar al desuso, sino que tiene que llevarnos a rescatar. Y vuelvo a citar lo que decía el domingo pasado. Yo sé que muchos tenemos heridas que no fueron producidas ni por padre, ni por madre, ni porque me maltrataron, sino producto de que la religión me maltrató. Producto de que gentes con malas intenciones marcaron. Muchos estamos marcados, adoloridos porque nos golpearon. Se aprovecharon de nosotros, nos sentimos violados. Pero eso no debe producir en nosotros una parálisis. No debe producir una parálisis. Y hay muchos, señores, que están heridos producto de cosas que vivieron. Producto de forma que le habló su pastor. Forma que le habló un líder. Manipulaciones que utilizaron gente que eran de reconocimiento. Es verdad, te hirieron. Pero no era el final.
No es el final. Te maltrataron, sí, pero no es el final. Es importante que el Señor pueda producir en nosotros un nuevo comienzo, un deseo. Hay una cita que yo siempre hablo cuando hablo en las actividades de matrimonio, basado en una experiencia que tuvieron unos pastores donde hubo un proceso de infidelidad y se divorciaron y llegó un momento donde ellos están tratando de reconciliarse. Hay una frase que ellos se agarran de la mano y dice, ¿y si empezamos otra vez? Es bueno que nosotros identifiquemos qué cosas podemos redimir, cuáles cosas le podemos cambiar la sustancia y podamos decir, ¿y si empezamos otra vez? Y no que el maltrato de la religión no produzca una parálisis, sino dejó allá. Así como la mujer de Lot, que se convirtió en sal por mirar el pasado, ella se paralizó. Porque si tú notas la narrativa, ella iba corriendo, pero cuando miró hacia atrás, se paralizó. Ustedes se han puesto a preguntar, ustedes se han preguntado cómo Lot supo que su esposa miró para atrás. Porque si lo hubiese mirado también se hubiese quedado. Él confió que se le dijo que el que mirara para atrás. Y cuando ellos llegaron y ella no llegó, es porque ella sabe, él sabe que la palabra de Dios decía que ella miró para atrás. No fue necesario que ella tuviera que ver, no fue necesario que él tuviera que ver, sino que confió en lo que se le dijo. Entonces, ¿cómo nosotros el maltrato, la religión, las heridas espirituales, aquellas cosas por las cuales vivimos, no nos deja, no nos convierte en estatua de sal? Estatua de sal que no sentimos, no tenemos ninguna emoción, ya nada me mueve, no tengo convicción de nada. No debe producir estas cosas. Por eso es que devolverse tiene que ver más con rescatar la devoción, cambiar la sustancia de algunas cosas. Y hay algo que yo quisiera traer a la mesa a ustedes, y que nosotros podamos definir qué es el religioso. ¿Qué es el religioso? Ustedes saben que yo digo que religioso son de las definiciones que todo el mundo la usa, pero tú le preguntas de manera individual y cada quien quizás tenga una perspectiva diferente. Y tú ves que dos creen que se están comunicando porque dicen, tú eres religioso. Pero ¿qué es el religioso? ¿Qué es el religioso? Ser apático. Hay una frase que escribí aquí que no quisiera que pasarla por alto, y es que no podemos, por eso hay que escribir, pero entre tantas letras, me preocupa que terminemos diciendo religioso a lo que debe operarse con libertad y terminemos construyendo cárceles. Que terminemos diciéndole a cosas que deben ser expresiones de una gente libre y le digamos cosas que eso es religioso y terminemos construyendo cárceles. ¿Qué es el religioso? ¿Ser apático? ¿Ser indiferente a lo que Dios está expresando? ¿No tener devoción? ¿No tener amor al prójimo? ¿Sin valor por la comida? ¿Qué es el religioso? ¿Qué es el religioso? Aquel que se arrodilla por querer orar, aquel que levanta la mano por una emoción que le produce la expresión de Cristo en el momento, aquel que no aguanta las lágrimas y quiere llorar. ¿Eso es ser religioso? Ese religioso. ¿Y por qué digo que es religioso? Porque muchos quizás teniendo el deseo de hacerlo no lo hacemos, entonces no operamos en libertad y lo que nos metemos en una cárcel. Y no podemos limitar la expresión. Si tú tienes deseo de llorar, hazlo. Si tienes deseo de arrollarte, hazlo. Si tienes deseo de brincar, hazlo. Porque no limites la expresión que hay en ti. En aquel momento nosotros llamamos religioso a otras cosas. Y bueno que nosotros cerremos religioso. Religioso es aquello que nosotros decíamos, aquel que veía pecado en todas las cosas. Sí, tú eres religioso porque ves pecado en todas las cosas. Porque tú eres religioso porque amas la pared, para ti lo sagrado es la pared. Sí eres religioso.
Eres religioso porque tú constantemente lo que haces de manera constante es que entiende que porque andar con la Biblia, que la vea todo el mundo, sí, eso es ser religioso. Que a ti no te importe de qué se está hablando y mete un tema que no tiene que ver y sin coherencia, sí, eso es religioso. Pero no podemos entender que ponerle cárceles a la expresión del Espíritu es ser religioso, sino una operatividad de la libertad que en Cristo nosotros tenemos que expresar. Porque no podemos ser verdad, no andamos con la Biblia como la teníamos antes, que quizás que era lo que nos identificaba, pero más que andar con la Biblia hemos suprimido. Y muchos decimos, ya yo no tengo una Biblia física, la tengo en el celular. No te engañes porque no la lees. No te engañes. No tiene nada. No te engañes. Nosotros nos molesta muchísimo que nos engañen, pero el autoengaño lo disfrutamos. Entonces, si ser religioso es poder expresar con libertad el deseo que hay en tu corazón, mejor llámate religioso. Pero no te llame libre y viva como esclavo porque limites las expresiones. ¿Qué es ser religioso? Ser religioso es levantarte y tener un devocional en la mañana. No, eso es comunión. Ser religioso es leer la Biblia todos los días. No, es su intención de querer aprender los diseños del Padre. Ser religioso es oír nada más música cristiana. No, eso es cuidar las fuentes de entrada, porque no quiero que la mentira me diseñe. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser religioso? Eso es ser religioso, no, eso es cuidar. Entonces no le llamamos religioso a eso. ¿Qué es religioso? Que ahora yo no leo nada que no tenga que ver. No, eso es ser cuidado con la comida. Y yo entiendo, le voy a poner un ejemplo que puse en un discipulado. Y yo quiero que ustedes sepan, que creo que lo dije y lo vuelvo a repetir, que estructuralmente una cisterna lleva el mismo cálculo en cuanto a la función que una letrina, que un séptico. Es lo mismo. Es que hace un hoyo, es lo mismo. La única diferencia es a qué fuente está conectada. Lo que le echas. Sí, eso, llámame mejor, porque que no tiene sentido. No tiene sentido. Si tú tienes que, si el yo no permitirte que la mentira, tú quieres instalármela como diseño, es ser religioso. No, hay muchos de nosotros que dicen, no, delante de él no se puede hablar. Sí, no hable mejor. Si tú quieres una licencia para apoyar tu mal comportamiento, tu expresión de libertinaje, la naturaleza de la carne que las alimenta el viejo hombre, si eso es lo que tú quieres, tener a alguien al frente que te aplauda porque no quieres ser corregido. Entonces, ¿quién es que tiene que ser revisado? ¿Aquel que se te convierte en una piedra porque quiere cuidar lo que tú estás haciendo, o aquel que no te dice nada porque operan en la misma frecuencia que tú estás? No sirve. No sirve. Entonces, ¿cómo nosotros podamos entender dentro de la devoción y reconciliar y que el Señor permita devolver atrás algunas cosas, que nosotros entendamos que muchas cosas en el avance se quedaron atrás y tenemos que devolver a recogerla? Y cambiar la sustancia, pero no eliminar la práctica. Entonces, ¿cómo Dios puede producir eso en nosotros? Que tengamos, y insto a ustedes, señores, hagan su tiempo devocional, hagan su agenda de oración, tomen su tiempo de retiro. Y luego nosotros este año como iglesia vamos a tratar de producir un ecosistema para apoyar esas cosas. Saque tiempo, no se aísle, desconéctese el celular, hágalo una vez al mes. Yo una vez al mes me voy a desconectar, voy a apagar el celular. Yo quiero tener un momento donde la presión del mundo me alejo. Llámelo como usted quiera. Llámelo como usted quiera. Pero desconéctate de aquellas cosas que lo que están produciendo ansiedad más que una viva expresión de Cristo. Haga su estudio devocional, haga su agenda de lectura de la palabra, propóngase. Yo sé que antes nosotros nos proponíamos leer la Biblia un año para llenar nuestro ego, pero léalo, propóngase este año leerle un año, pero para entender el diseño.
Pero no llega el momento ahora de que usted no de que como ya tú no quieres alimentar el ego, pero entender el diseño, pero a algo. Porque te quedaste en el aire. Te quedaste en el aire. Entonces, ¿cómo nosotros, el Señor nos permite que podamos actuar con la libertad que hay en Cristo, pero que las cárceles no sea que definan lo que nosotros somos? Y hay muchos de nosotros, señores, que estamos más encarcelados, aunque decimos que estamos libres. Por eso siempre pongo el ejemplo de Pablo y con esto termino. Pablo dice, mas yo, Pablo, estoy preso, pero la palabra no está presa. La condición, el tribuno a mí me puso en las cárceles, sí, pero me define el estado donde estoy, no. Entonces entendamos a qué nos referimos con devolvernos. ¿A volver a la práctica? No, no es eso. ¿A volver a edificar lo que antes derribamos? No. Devolvernos es a rescatar aquellas cosas que necesitan que la sustancia se cambie, pero no eliminar la práctica. Y que el Señor pueda producir en nosotros, Señor, los niveles de urgencias. Así como cuando alguien necesita la intervención rápida, que necesita que sea una ambulancia que vea, porque el nivel de urgencia es que no puede esperar un semáforo. Hay cosas que usted tiene que ponerle en calidad de urgencia. Calidad de urgencia. Juzgue su resultado, mírese al espejo, la condición en la que usted está, caiga en crisis. Yo creo que esta es la única vez que voy a decir esta palabra. Necesitamos producir suicidios espirituales. Que la gente mátese. Pero haga algo, mátese si es necesario. Mátese a carne, haga lo que usted quiera, pero cambie, pero no te acostumbres a la falta de resultados, no te acostumbres a que tu conciencia te tranquilice, no te adaptes, no te acostumbres a que nada te esté sucediendo, no te acostumbres a que la cosa avance. Muchos vamos a cerrar el año ahora con grandes logros, cerré deudas, compré cosas, adquirí nuevo trabajo, pero en Cristo no he crecido nada. Y esas son las cosas que tienen que producir en nosotros advertencia. ¿Qué tanto de Cristo ha crecido en este año? ¿Qué tanto Cristo ha crecido en ti? No hay una forma que Cristo no crezca si en ti no hay una muerte. Lo de ti tiene que morir para que Cristo crezca, porque no funciona. El cuerpo que Dios te puso no habitan dos hombres. Es una medida de uno y otra de otro. Y uno tiene que ir creciendo, pero otro tiene que ir bajando. No se ponen a la medida. No se ponen al mismo nivel, no. O es uno o es otro. Pero no puede decir que estamos creciendo los dos juntos, porque no funciona así. Pónganse sobre sus pies, yo creo que oremos. Nosotros esta semana, el jueves, hicimos esta dinámica en el discipulado y usamos esta tarjetita donde para que cada quien se la lleve en su casa. Me comprometo a. Y oro a Dios, señores, que el Señor nos permita ver a todos. Así como Giesi no veía cuando Eliseo le dijo, cuando Giesi le dice a Eliseo, nos están invadiendo, y le dice Eliseo, es que tú no ves el ejército que está al frente. Así mismo son los momentos de crisis que a veces no todos los estamos viendo. Y oro a Dios para que produzca un despertar en nosotros, porque muchos de nosotros nos sentimos hasta más importantes que otros. Y mami me enseñó, me hizo ver algo que esta mañana que no me había percatado. Si usted lee Primera de Reyes capítulo 16, cuando Jezabel le dice a Elías, viva mi alma, que si mañana a esta hora tú no estás muerto. Dice que Elías se fue a una cueva. Y lo lindo es que Elías, cuando Dios lo confronta, dice Elías, nada más he quedado yo. Qué creído, como dice. Y le dice Jehová, ante esa decisión Dios toma dos decisiones. Ante esa declaración toma dos decisiones. La primera es que le dice, no hay uno, hay 7,000.
Y la segunda es que si usted lee el contexto, 3 versículos más, ¿sabe qué le dice? Irás a tal lugar y allá encontrarás a un hombre llamado Eliseo y a él ungirás. Y tú sabes qué dice, no le dice, y él será un profeta igual que tú. ¿Sabes qué le dice? Y él te va a sustituir. El día que su ego creció, le dijeron: hasta aquí llegaste, porque que tú no puedes querer crecer más de ahí. Hay que poner tu sustituto al lado. Es que poner tu sustituto al lado. No, el día que tú creas, te crees lo importante, que te creas, no, mira, déjame decirte, me hiciste 2 cosas. Me dijiste que nada más quedas tú y te digo que hay 7,000. Y de hoy te digo que a partir de hoy tu sustituto no simplemente lo va a ungir tú, sino que va a andar lo tuyo. Y cada vez que te despiertes, que vea a alguien que está al lado tuyo, no estás viendo a alguien que está formando, sino a alguien que te va a sustituir, porque te creíste lo que no debiste de creer. Y tú puedes verlo desde el punto de vista que tú quieras, de que él se fue para el cielo o no. El día que se quejó porque se creyó la gran cosa, hasta ese día llegó. Hasta ese día llegó. Entonces, si ese sentido opera en nosotros, producto de que creemos que nos sentimos la gran cosa, porque entendemos y sabemos explicar la cosa, déjame decirte que serás cortado. Y oramos a Dios: Señor, permite, Jesús, que el ego, el descontrol de los sentidos no lleven al punto que nosotros no creamos la gran cosa, Señor. Porque una de las cosas que establece las Escrituras es que el Espíritu opera por medida en cada uno de nosotros, para que nadie crea que tiene todo, sino que tiene una medida. Y a nadie se nos dio el pastel completo, sino que se nos dio un pedazo, Señor. Permite que podamos entender la importancia de esto, Señor, y que podamos operar y renunciar a esto, Señor. La palabra tuya ha sido enseñada. Permite que pueda producir en nosotros estos niveles de conciencia, que la confrontación sea puesta en nosotros y que seamos desvestidos, Señor, ante los sistemas de mentira que han tranquilizado nuestra conciencia, han venido a definir lo que nosotros somos. Si tenemos que hacer algunas cosas, que lo hagamos, Señor. Pero es mejor estar envuelto en algunos ambientes de ignorancia que ser libre y ser apático, indiferente, que no tener compromiso y no tener devoción. Permite, Señor, que podamos entender que nosotros somos un cuerpo vivo que lo ofrecemos en sacrificio, y que todo el sistema de las tinieblas ha operado para afectarnos a nosotros como ofrenda, Señor. Y en ese afectar como ofrenda nos ha convertido en un cabrito con defecto, manco, manchado. Y no es apto, Señor. Pon en nosotros el peso, el compromiso de que entendamos, Señor, de que entendamos que si vamos a hacer algo para ti, lo hagamos con excelencia, con calidad. Padre, gracias. Entiendes el